Bien, buenos días. Hemos estado viendo a lo largo del semestre aquellos puntos de inflexión histórica en los cuales la superestructura de la sociedad se ha estado modificando de manera profunda, de manera revolucionaria. Aquellos puntos de inflexión histórica donde de alguna manera la humanidad en su organización, pero sobre todo en su forma de producir, en su economía, ha dado vuelcos extraordinarios. El primer evento que vimos fue la revolución religiosa o la revolución protestante. Lo vimos en los distintos componentes que se dieron a partir de 1520, la revolución luterana, en lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico, hoy Alemania, con Martín Lutero. Vimos el evento desde la perspectiva de la revolución que más al sur en Ginebra encabeza Calvino y que irradia hacia toda Europa, especialmente Europa del Norte. Vimos el aspecto o la vertiente protestante encabezada por Enrique VIII en Inglaterra, que consolida de alguna manera aquella institución ya conocida, pero que tomaría un cuerpo mucho más fuerte en lo que absolutismo monárquico se refería. Esos tres eventos, de alguna manera, desembocarán más adelante en lo que se llamó la Revolución Industrial a partir de 1820 más o menos. Eh, ¿Cómo conectamos estos dos eventos? Simplemente sin la revolución de 1520 en adelante, ese cambio de paradigmas, ese cambio de axiomas, ese cambio en la superestructura de Europa, donde se salía del oscurantismo medieval para entrar en un mundo donde la ciencia, el conocimiento, el arte, la literatura, pero sobre todo la economía, el comercio, hasta entonces muerto por espacio de 1000 años, de pronto resucitaba y empezaba a impulsar las economías europeas, ciertas economías europeas, no todas, a pasos agigantados. De la mano de ese cambio que se iba dando en la infraestructura que iban haciendo precisamente del desarrollo superestructural de la ciencia, del conocimiento, del enfrentamiento a la naturaleza, sin esas ataduras que durante la Edad Media impedían su desarrollo. Ya estamos terminando el siglo XVIII, estamos en las vísperas del siglo XIX y diríamos que el siglo XIX nace a partir de dos eventos fundamentales. Dos eventos que están estrechamente relacionados, tanto en el sentido superestructural como en el sentido coyuntural. El primero de ellos es la Revolución Norteamericana o la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Una declaración de independencia que sin odios, sin rencores, simplemente ese pueblo que comenzó a formarse a partir de migraciones que huían de Europa, que buscaban formar su hogar en una tierra lejos no solamente de los conflictos religiosos, sino también de la opresión que el Estado significaba.
decidían simplemente romper con la metrópoli, exigir su propia soberanía y su propia organización a partir de un modelo que los padres de esa nación habían concebido a partir de las ideas liberales europeas de John Locke y otros más. Esas ideas también se encuentran presentes en la Revolución Francesa. Pero el hilo conductor de ambas revoluciones es la intervención que tiene Francia en la independencia de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos, más allá de una guerra entre colonos y colonizadores, entre un pueblo que se sentía discriminado de su metrópoli, especialmente en lo tributario, pues tenía que pagar impuestos y se le imponían impuestos que en la metrópoli no existían, simplemente para equilibrar el erario de la metrópoli y financiar sus guerras y financiar sus conflictos. Más allá de ser un conflicto entre estos dos bandos, es un conflicto que enfrenta a potencias europeas. Una de las primeras cosas que hace Luis XVI apenas es coronado, muy pocos años, 2 años después de ser coronado, es decidir la intervención de su reino a favor de los independentistas norteamericanos. Y no son los únicos que participan en esa guerra contra Inglaterra. También lo hace España, reconquistando toda la parte sur de ese territorio del Golfo de México, desde el río Mississippi hasta las Floridas. Entonces es una guerra europea, donde potencias europeas se enfrentan, británicos contra franceses y contra españoles. La participación de franceses, la participación de españoles, la participación del rey de Francia, paradójicamente no tiene nada que ver con el apoyo a los rebeldes que se oponían a la corona británica, al gobierno de la corona británica. Eran liberales, eran contrarios al sistema monárquico y peor aún contra un sistema monárquico que Luis XVI representaba. Pero en esa guerra, Luis XVI no lo veía como un apoyo a rebeldes liberales que se oponían a la monarquía. Lo veía como un ejército de personas que había que apoyar porque su enemigo era el enemigo de Luis XVI, el enemigo de los independentistas norteamericanos, era el mismo enemigo de Francia, que se llamaba Inglaterra. Francia entonces, Luis XVI empeña ingentes recursos para vencer a ese imperio que le había vencido en la famosa guerra de los 7 años, que le había hecho perder una buena parte de sus colonias que tenía colocadas precisamente en América del Norte, que le hace perder toda la Luisiana, que le hace perder la Luisiana del Norte y la Luisiana del Sur, que en ese momento estaba ya en manos de españoles, el caso de Luisiana del Sur, y estaba en manos de británicos, la parte de Luisiana del Norte, lo que hoy es la provincia de Quebec y esa zona de Grandes Lagos, que en algún momento fue francesa. Francia entonces apoya a los rebeldes norteamericanos en su objetivo de vencer a quien antes le había vencido. Y para lograr ese objetivo, pues
empeña todo lo que tiene en esa causa. El resultado es que ya después de firmada el Acta de París, donde los Estados Unidos consigue su soberanía y el reconocimiento del mundo entero, pero muy especialmente el reconocimiento de Inglaterra, que accede a la independencia de de esos 13 territorios que habían sido su colonia. El resultado de ese esfuerzo es prácticamente la quiebra del Estado francés. Un Estado absolutamente quebrado, sin recursos, endeudado, sin capacidad de pagar sus deudas. Y esta situación dramática que enfrenta el Estado francés obviamente tiene repercusiones en el pueblo francés. Tiene repercusiones en ese pueblo llano, en lo más llano, en esa inmensa mayoría pobre que hoy es más pobre aún. Y tiene impacto también en esos sectores productivos que en Francia florecían fuera de París, lejos del poder político, pero que habían gozado de un enorme florecimiento económico gracias a su contacto con el resto del mundo. En la Revolución Francesa entonces chocan no solamente ideas, chocan circunstancias, chocan intereses muy distintos entre sí. La Asamblea Francesa de alguna manera representaba a esos grupos y a esos intereses. Es conocido que de ahí nace aquella clasificación de izquierdas y derechas. ¿Quiénes eran la izquierda y quiénes eran la derecha? Generalmente se habla de dos grupos. De un lado estaban los jacobinos, del otro lado estaban los girondins. Pero en realidad eran más grupos en los que estos dos grandes grupos se subdividían. Y habría todo un arco iris de centro hacia la extrema izquierda y del centro hacia la que llamamos la extrema derecha. Vámonos por la extrema derecha, esa derecha intransigente, esa derecha que simplemente reclama su derecho ancestral, su derecho obtenido por la voluntad de Dios, porque siempre hemos sido y tenemos derecho a seguir siendo. Estamos hablando de ese grupo llamado los emigrados. ¿Quiénes eran los emigrados? Pues cuando el rey Luis comienza a tener problemas que lo llevan inclusive a la guillotina, lo llevan a la muerte. Muchos nobles empiezan a abandonar Francia y empiezan a refugiarse en otros reinos que rodeaban Francia, y desde esos reinos empiezan a hacer campaña, empiezan a hacer presión en defensa de la monarquía absoluta, en contra de todo aquello que se le opusiera a la monarquía absoluta. Ese grupo, los nobles, son los llamados emigrados. Emigrados porque se fueron, emigrados porque huyeron, emigrados porque vieron peligrar su vida y continuaron su lucha desde el exilio.
dentro del mismo espectro que podríamos llamar de derecha, entendido por derecha, la defensa del sistema monárquico, pues había un grupo de campesinos que eran monárquicos, labradores de la tierra que eran monárquicos, los Schwanes, que apoyaban la monarquía absoluta y que luchaban para mantener al rey Luis XVI no solo con la cabeza sobre sus hombros, sino con la corona sobre su cabeza. Había otro elemento que también podría situarse en el lado de la derecha, una derecha más moderada, que veían el modelo británico como el ideal para Francia. Ese modelo británico que había salido precisamente o que había sido la resultante de esa revolución gloriosa de Cromwell, donde finalmente, después de cortarle la cabeza al rey Eduardo, después de un periodo dictatorial civil, se recupera la monarquía, pero esa monarquía ya reina, pero no gobierna, porque el gobierno queda en manos del Parlamento, el gobierno queda en manos del pueblo representado por el Parlamento. Ese sistema monárquico, llamémoslo constitucional, de alguna manera era sostenido por otro grupo que quería la monarquía, pero no quería el absolutismo. Vámonos moviendo más hacia la izquierda y ahí vamos a encontrar a los girondinos. A veces cuando hace un análisis a rajatabla de la Revolución Francesa, se dice jacobinos en la izquierda, girondinos a la derecha. Pero en el espectro político, los girondinos eh, tenían ciertos aspectos donde la monarquía no les fastidiaba, pero tampoco les fastidiaba la república. Por último decían, si es de dejar al monarca, dejemos al monarca, que reine, que no gobierne, pero lo que queremos, y ahí es donde viene la esencia de ese grupo geraldino, es el federalismo. Si quiere que reine, que no gobierne, pero no importa quién gobierne, que no nos friegue, que no se meta con nosotros, que nos permita ser autónomos, tener nuestras propias leyes, nuestras propias reglas y nuestra propia economía. La pregunta es quiénes eran los geraldinos y de dónde salía este grupo. Pues los geraldinos eran de la zona de Burdeos. Ciudad portuaria, el puerto de la Media Luna, era, más allá de un simple puerto francés, uno de los puertos en ese entonces más importantes del mundo. Los geraldinos entonces eran un grupo social considerados pequeña burguesía por los marxistas, que vivían de su trabajo, vivían fundamentalmente de la navegación, vivían del comercio. Era el grupo que de la zona de Burdeos
Sacaba el vino y lo llevaba a Inglaterra, pero también lo llevaba a América del Norte y lo llevaba a América del Sur. Y lo llevaba por toda Europa, los vinos de la zona de Burdeos. Pero no solamente llevaba vino, traía telas de Inglaterra, traía productos de América del Norte, traía productos de todas partes del globo terráqueo hacia Europa que entraban por Burdeos y abastecían no solamente a Francia, sino a los alrededores. Era ese grupo de navegantes, de comerciantes, que tenían contacto con los republicanos de América del Norte, que tenía contacto con los liberales ingleses, que tenían contacto con la República de los Países Bajos, lo que hoy conocemos como Holanda. Era esa pequeña burguesía así, pero altamente ilustrada, con un conocimiento universal que venía del práctico contacto con esas otras realidades. La característica fundamental de los giraldinos, más que su idea sobre la permanencia o no permanencia del rey, es la autonomía que suponía el Estado federal. Un Estado federal que les permitiera progresar sin esas enormes cargas tributarias que desde el Estado central se le exigían para financiar las aventuras bélicas del rey de turno o del gobierno de turno. Ya, formamos un mismo Estado, muy bien, pero económicamente somos independientes y progresamos en lo nuestro. ¿Qué cosa es lo nuestro? Es el comercio, es la navegación, es el comercio libre con el mundo entero. No solamente vendemos nuestros productos, vendemos los productos del mundo entero en el mundo entero. Esa es la característica fundamental de los girondinos. Esa es la identidad clara entre los girondinos franceses, los liberales ingleses, los liberales de los Países Bajos, los liberales que estaban construyendo o que recién construían esa república extraña donde no había rey, llamado Estados Unidos de América. Podemos seguir girando hacia la izquierda y nos encontraremos entonces más allá de los girondinos, ya en la izquierda propiamente de esa sala donde se reunía la Asamblea Nacional Francesa, en la parte alta, los montañeses. ¿Quiénes eran los montañeses y por qué se llamaban los montañeses? Pues eran los jacobinos, encabezada por Montesquieu. Intransigentes también como los emigrados, hay que eliminar de plano al rey. No queremos una monarquía a la inglesa, una monarquía constitucional donde el parlamento sea el que organice el gobierno y el rey reine pero no gobierne.
No, simplemente afuera el rey. Pero tampoco aceptaban la posición de los giraldinos, de esa pequeña burguesía del sur de Francia, próspera, muy próspera, que había construido su prosperidad en base a la agricultura, a la industria, pero sobre todo al comercio. Y que buscaban fortalecer esos avances económicos que habían tenido a través de una autonomía política con la menor intervención posible del Estado central. Contrario a los giraldinos, los jacobinos, los montañeses querían un Estado fuerte, un Estado centralizado, un gobierno centrado en París que dominara el país entero. En otras palabras, no querían rey, pero de alguna manera querían un Estado que sin ser una monarquía, gobernara al país desde el centro, alineando a todos los ciudadanos hacia el Estado central. Algo muy distinto a lo que los girandinos habían observado en Estados Unidos. Ellos no querían, si bien hablaban de los ciudadanos, ya no hablaban de los súbditos. Estos ciudadanos de alguna manera estaban subordinados a un Estado central. Los aspectos radicales de los jacobinos lo tenemos en, por ejemplo, el gobierno seguido por los montañeses, donde rompen con todo el pasado, donde quieren romper con todo el pasado. Un primer gobierno en la Revolución Francesa lo tienen los girondinos, muy poco tiempo. Es la parte de ese gobierno girondino donde su provincia adquiere tales características y tales autonomías. 1790 más o menos. Pero posteriormente, muy pronto, los girondinos literalmente perderán la cabeza. Pues los jacobinos comenzarán a aplicar la guillotina y comenzarán precisamente con los dirigentes girondinos. Y empezará esa lucha contra todo lo que significaba el pasado de Francia, contra todo aquello que significaba esa Francia burguesa, pero también esa Francia de nobleza. Se iban contra la Francia cristiana, contra la Francia monárquica, pero también contra esos brotes que representaban el federalismo desde los girondinos, que, repito, caen bajo la guillotina de los jacobinos. Pronto entonces Francia tendrá un nuevo calendario. Ya no estaremos en 1790, 1791, sino que estaremos en el año 1 de la Revolución. Ya los meses no serán enero, febrero, marzo, abril, etcétera,
sino que tendrán nuevos nombres alusivos al evento revolucionario. Ya la semana no tendrá 7 días, tendrá 10. Y por lo tanto, el viernes de los musulmanes, el sábado de los hebreos y el domingo de los cristianos, de pronto desaparecerán del calendario para tener una semana de 10 días. La iglesia será perseguida, pero conscientes de que la religiosidad es algo tan innato en el ser humano, pues de pronto surge un nuevo Dios en casi perfecta identidad con el Estado. El Estado entonces se convierte en el nuevo Dios de Francia, al que hay que rendirle tributo, al que hay que rendirle pleitesía. A diferencia de la Revolución Norteamericana, donde las diferencias entre los extremos, si así podemos llamarla, no fueron suficientes como para impedir la formación de un estado de características no solamente claras, sino permanentes en el tiempo. La Revolución Francesa pasa de mano a mano del gobierno de los girondinos al de los radicales montañeses, al de los radicales rabiosos. No lo digo como calificativo, sino que asimismo se autodenominaban algunos grupos de ellos, que buscan ya no solamente un cambio en la estructura del Estado, sino un cambio en la sociedad completa. Ya enemigo del Estado es la propiedad privada para algunos de ellos. Inspiración de Jean-Jacques Rousseau, que sí nunca fue uno de esos extremistas de guillotina, pero sí de alguna manera de los ideólogos que se oponía a la existencia de la propiedad privada porque consideraba que la propiedad privada era generadora de todos aquellos conflictos. De todo este revuelto surge entonces en muy poco tiempo, de los giraldinos a los jacobinos, de jacobinos a Napoleón. Napoleón llega dentro de una organización en la que se quiso imitar de alguna manera la República Romana, esa República Romana de 500 años antes de Cristo, donde la Asamblea en Roma, el Parlamento o el Senado, nombraba dos gobernantes con el título de cónsules. Una forma que también algún girondino propuso para América, para ese gran país americano que él había llamado Columbia. Me refiero a Francisco de Miranda, que también para gobernar ese enorme territorio que comenzaba en los Grandes Lagos en América del Norte y terminaba en la Patagonia, que era en sí en ese entonces todo el territorio español en el continente americano. Estados Unidos aún no existía. Todo aquello que estaba al margen de esas colonias inglesas, luego que Francia fue sacado de América, todo ese territorio correspondía a España y estaba en manos de España. Pues para Francisco de Miranda todo ese territorio tenía que ser gobernado por dos cónsules,
porque era un territorio demasiado extenso. Pues bien, los franceses también tomaron de la institucionalidad romana la figura de cónsul y nombra a sus cónsules. La historia registra los dos cónsules, pero todos nos olvidamos del otro cónsul que se supone cogobernaba con Bonaparte. Y lo digo sinceramente, ya ni me acuerdo cómo se llamaba el hombre. Lo único que podríamos recoger de ese evento antes de meternos a Google para ver quién era ese compañero de gobierno de Napoleón en época del consulado, los primeros años del siglo XIX, lo cierto es que Napoleón termina proclamándose emperador y entonces esa Francia revolucionaria, con ciertos valores revolucionarios, con cierta animadversión, si se quiere, a esa otra Europa monárquica que reclamaba el trono de Francia para Luis XVI y su descendencia. Pues de pronto Francia ya no es una monarquía, es un imperio. Ya no tiene rey, tiene emperador. Y ese emperador empieza a conquistar toda Europa. Invade España, saca de España, del trono de España, a los Borbones, en la persona de Fernando VII, y pone a su hermano, José Bonaparte, conocido por los españoles como Pepe Botella, porque al parecer era alcohólico. Y nos acabamos de encontrar entonces con esa coyuntura de 1808 en la cual América hispana comienza a levantarse. En un principio no contra Fernando VII, rey de España destituido, todo lo contrario, a favor de Fernando VII, pero en contra del usurpador José Bonaparte, hermano del emperador francés. El siglo XIX entonces lo comenzamos con estas dos grandes revoluciones, la norteamericana y la Revolución Francesa, ambas emparentadas. Ambas revoluciones de alguna manera unidas en la coyuntura y ambas arrojarán aquella coyuntura europea, lo que significó la invasión francesa a España, que prenderá la mecha en América hispana hacia lo que fueron los primeros movimientos independentistas en América. Movimientos independentistas detrás de los cuales había un personaje venezolano que por lo menos en nuestros países, en estos llamados países bolivarianos, se lo ha mantenido con un perfil demasiado bajo para el perfil que este personaje merecía. Francisco de Miranda, el llamado precursor de América. Francisco de Miranda, el hombre que ideó esa gran república desde los Grandes Lagos en Estados Unidos hasta la Patagonia, llamado Colombia. Francisco de Miranda, el militar español, nacido en Caracas, que se ve forzado a abandonar Cuba, donde era
donde había llegado a ser coronel por su gran actuación en la guerra contra los ingleses, en lo que era la toma del sur de los Estados Unidos, la recuperación de la Florida, dentro del cual él fue, junto con Galvez, uno de los grandes héroes de esos momentos. El hombre que fue coronel del ejército de George Washington, el hombre que fue coronel en la Rusia zarista de Catalina la Grande, el hombre que fue general de Napoleón y cuyo nombre es el único de un latinoamericano que figura en el Arco del Triunfo de París. Ahí está escrito Francisco de Miranda. Ese hombre en América Latina lo tenemos guardado bajo el colchón, bastante empolvado, y de vez en cuando se lo recuerda. Ese es el precursor de la independencia de estos países. Es el hombre que organiza la independencia desde Londres. Es el que organiza las logias masónicas que van a englobar a todos estos personajes de la independencia latinoamericana, empezando por O'Higgins y San Martín, que son los primeros que entran en esa logia llamada Lautaro o logias lautarianas, que se van creando en Inglaterra para llevar a cabo la independencia de estos países. A propósito, Bolívar también era masón y todos los que estaban en su entorno lo eran. Lo era Páez, lo era Santander, lo era Sucre. Es desde Inglaterra donde, aprovechando la toma española por los franceses, se comienza a promover la independencia de América Hispana. Nuevamente, la guerra de independencia, ya no de Norteamérica, sino de América Hispana, se convierte en un conflicto entre potencias europeas. Ahora, los británicos devolverán a los franceses con la misma moneda con que los franceses apoyaron al ejército continental americano para derrotar a los ingleses. Ahora serán los ingleses los que derrotarán o los que buscarán derrotar a los españoles gobernados por Francia. Se da entonces, por ejemplo, el primer grito que llamamos de independencia. Yo no estoy muy de acuerdo con calificar como grito de independencia a ese 10 de agosto de Quito de 1809, porque en realidad la propia Carta de Independencia lo reza muy claramente, declarándose súbditos de Fernando VII y por lo tanto repudiando a José Napoleón el usurpador. O sea, yo no veo mucha independencia cuando se declara la lealtad hacia el rey derrocado. Pero en todo caso, así comienza la batalla por la independencia en todos estos países, con una intervención también extranjera, con una intervención también europea. Es Inglaterra quien financia las guerras de independencia en América del Sur, muy especialmente en América del Sur. Es Inglaterra quien financia la guerra de independencia de Colombia, de Venezuela, de Ecuador. Es Inglaterra
quien financia también las guerras de independencia argentina y chilena. Y de alguna manera, Francia recupera, no como territorio soberano, sino como mercados donde colocar sus productos y donde abastecerse de materias primas. Todos estos territorios localizados al sur de América, muy especialmente de Panamá hacia el sur, como mercados que había mantenido cautivo España, territorios a los que España no les permitía comerciar directamente, sino a través de ella, pues es el momento en que Inglaterra, en pleno inicio de esa revolución industrial que convertía a ese país no solo en oferente masivo de productos, sino también en demandante de materias primas. Es el momento en el cual Inglaterra entra a conquistar mercados, no con sus propias fuerzas armadas, no con un esfuerzo y una presencia velada o revelada en pugna directa con esa Francia invasora de España y luego directamente con España, sino financiando, equipando, apoyando a estos grupos llamados libertadores que buscaban romper los vínculos con la madre patria, España, territorios que pronto se convertirán en el mercado o en un mercado importante de productos británicos, productos que necesitaban salida en un momento en que los sistemas productivos en el mundo comenzaban a transformarse y la producción en el mundo comenzaba a dejar de ser artesanal para convertirse en una producción industrial masiva que requería a su vez mercados masivos. Como ustedes se dan cuenta, la historia tiene hilos que son bastante misteriosos, pero que siempre se relacionan entre sí. La independencia de América Latina, la independencia de Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil es otra cosa. De alguna manera son consecuencia directa de esa desestabilidad que la Revolución Francesa genera en ese país y que termina con un imperio napoleónico que al tomar España, al invadir España, genera las condiciones necesarias que Inglaterra aprovecha para comenzar a promover la independencia en todos estos países. Ahora, la influencia de la Revolución Francesa va más allá de esto. Aquí estamos hablando de coyuntura.
termina en imperio y el emperador empieza a expandirse por toda Europa. No solamente invade España, invade los Países Bajos, invade Suiza, le declara la guerra a Austria. La intervención francesa en manos de Napoleón es total en Europa. Ataca a Rusia, pero en lo que a América Latina respecta, el detonante de todas nuestras guerras de independencia es la toma francesa de España, el derrocamiento de Fernando VII y la colocación de un Bonaparte en el trono español y por lo tanto en el trono de América hispana. La influencia irá mucho más allá, porque todas esas ideas que se discutían en la Asamblea Francesa, todas aquellas ideas que iban entre la monarquía absoluta de un rey puesto por Dios para gobernar por derecho divino y derecho de linaje, hasta las ideas federalistas, no solamente de los girondinos, sino también las ideas federalistas de los propios Estados Unidos, que eran bastante más radicales que la de los girondinos. Todas esas ideas se mueven en América Latina. En América Latina entonces surgirán movimientos que van también de la derecha a la izquierda, con sus propios ropajes y sus propias características que la van a diferenciar de la Revolución Francesa. En América Latina se discutirá entre centralismo y federalismo. No estaremos exentos también de aquellas ideas monárquicas. De hecho, América Latina nace con 3 monarquías. La primera en Haití, la segunda en Brasil, la tercera en México. Y una cuarta monarquía que comienza a dar vueltas en la mente del libertador Bolívar cuando llegó a pensar de que la única solución que tenía para Colombia era una monarquía que entrara a gobernar luego de que él muriera, mientras que él mantenía el control absoluto de la República como dictador. Ideas monárquicas también las tuvo San Martín para el Perú. Ideas federales las tuvieron los liberales colombianos, pero también tuvimos ideas federales, por ejemplo, en nuestro territorio cuando Guayaquil se independiza. Y es un aspecto que nunca entramos a analizarlo. Quienes están en contra de la independencia de Guayaquil decían, bueno, es que eso fue un movimiento para anexarse a Perú, lo cual es falso. Era un movimiento que no buscaba anexarse a nadie, buscaba federarse con quien quisiera hacerlo. Algo muy distinto a la anexión, que fue lo que realmente ocurrió cuando Bolívar entra en Guayaquil, cuando dice una ciudad y un río no pueden ser una república y ustedes tienen que formar parte de Colombia y ustedes van a depender ahora, ya no de Madrid, van a depender de Bogotá, que es la nueva capital de los colombianos. Y ustedes serán colombianos. Centralismo versus federalismo. Argentina tendrá un largo, muy largo periodo histórico dentro del cual
la estructura federalista que ese país iba a adoptar con sus distintas provincias tendrían algunos ingredientes de centralismo en Buenos Aires que le llevarían a ese país a una larga guerra civil hasta más o menos el año 58, si la memoria no me falla, cuando entra en vigencia la Constitución de Alberti. México nace como imperio, el imperio mexicano, para luego organizarse al final de cuentas como un Estado federal. Como Estado federal también se organiza Venezuela y como Estado federal se organiza Brasil. Y como Estado federal se organiza Argentina, aunque siempre con importantes dosis de centralismo. Estamos hablando de México, estamos hablando de Venezuela y de Argentina específicamente, que en un determinado momento nos hace pensar que aquello de federal es un asunto absolutamente sustantivo, no de verbo. Federal porque así nos llamamos, aunque en la práctica esos países pueden tener un altísimo componente centralista. Colombia hasta 1886, hasta la constitución de Núñez, es un país que vivió una intensa lucha entre centralistas y federalistas bajo el nombre de liberales y conservadores. Una lucha que más allá de 1886 se siguió prolongando hasta la Guerra de los Mil Días, a inicios del siglo XX. Ecuador no tiene alrededor de 9 constituciones el siglo XIX por gusto. Empezamos con una constitución de 1830 donde estamos adheridos a Colombia, pasamos a una constitución de 1836 que es la primera constitución real del Ecuador, llegamos a 1843 con la Carta Negra de Juan José Flores, que establece un Estado centralista perfecto. Llegamos a la Revolución de Marzo de 1845, esa revolución de la cual en Ecuador raramente hablamos. Es más, se le ha puesto un nombre como Revolución Marxista, como que tuviera algo que ver con Carlos Marx. Nada que ver con eso. Se le llamó Revolución Marxista porque se dio en marzo, 6 de marzo de 1845, pero que en realidad es una revolución encabezada por esos mismos guayaquileños que en algún momento quisieron crear el Estado de Guayaquil. Y en esa constitución, si bien mantienen una estructura de gobierno central, crean una independencia de los cantones, un sistema autonómico de los cantones, intentando caminar hacia un Estado federal. Una intentona encabezada por Vicente Rocafuerte, que en realidad se ve frustrada años más adelante. Esa lucha entre liberales y conservadores es también una lucha entre centralistas y federalistas. En nuestros países la lucha entre liberales y conservadores siempre la vemos en torno a la iglesia, ¿no es cierto? O sea, los que están a favor de la intervención de la iglesia en el Estado
y los que están a favor del Estado laico. Pero la lucha entre los sistemas centralistas y federalistas la hemos vivido en el Ecuador desde que el Ecuador existe, aunque no nos gusta usar ese nombre de federalista. La vivió Colombia desde que Colombia nace en 1830 y se transforma en distintas formas de país, con distintas repúblicas y distintos territorios que en algún momento declaran su independencia también, hasta que finalmente terminan siendo lo que son hoy, sin la República de Panamá, que se separa de Colombia en 1902. Ellos también, hasta 1886, transitaron entre la república centralizada como la Bolívar la quería y la república federal como era el pensamiento de los liberales. Bolívar era conservador, de hecho es la figura central del Partido Conservador colombiano, los liberales como era Francisco de Paula Santander. Bien, cortamos acá. Ya hablamos de la Revolución Francesa y de pronto terminamos en América Latina. Y bueno, ¿por qué fue la cosa? Ah, simple, porque es que esa superestructura, esa transformación superestructural, pero a su vez multifacética, contradictoria entre ideas e ideas, corrientes y corrientes, ese surgir de corrientes antagónicas en el pensamiento político y en el pensamiento económico, se trasladan a nuestro territorio, a nuestro continente, con la independencia. Y desde entonces esas ideas están marcadas en nuestro ser, en nuestro ADN latinoamericano. Bien, vamos a ver entonces un poco más en detalle la Revolución Norteamericana en la próxima clase, y luego ya para el segundo parcial vamos a dejar lo que es el siglo XIX y lo que es el siglo XX. Espero que este video ustedes le den el uso adecuado, y en la próxima clase, durante los primeros 20 a 30 minutos de la clase, espero que discutamos estos temas. Con este video les voy a subir una tarea para que ustedes investiguen asuntos colaterales a los que aquí hemos planteado. Que tengan una linda tarde.